fechas muy precisas empiezan a aparecer, ¿no? Y yo me recuerdo muy bien, tú usaste aspectos menores, claro, muy significativos, de manera muy significativa, claro, aspectos que para muchos nosotros sí, no son muy claro, importantes. A lo mejor nosotros no sabemos cómo interpretarlos. Cuéntanos algo, porque hablaste del quintil, del claro, septil y del nonil. Bueno, el sí, nonil fundamentalmente, eso lo desarrollé en el libro, que es el libro más astrológico que tengo en realidad, ¿no? Es que es una técnica, escribí una técnica astrológica, digamos, que es el libro sobre el enneagrama, ¿sí? Sí. Que junté ahí mis amores con Gurdjieff, Jung, que son junté a todos mis amores, vamos a decir, ¿no? Nietzsche mis amores, también, otro y amor Nietzsche, tuyo. son todos amores de la juventud. Y bueno, ahí, ¿qué es un enneagrama? Es la división por 9, que te da 40 grados. Te da 40 grados. Entonces, como un ciclo, hay un ciclo de vida de 60 años y vos ves cómo, como el 9 es un símbolo que tiene que ver con el plus ultra, el más allá, el desarrollo espiritual, como es el cero filosófico, sí, todo por 9 se multiplica, lo juntas y te da 9. Sí. Entonces siempre se lo tomo, incluso en esta a veces es al revés del 6, que es el número de la generación. Sí, este es el número de que te vas para el plano espiritual, ¿entendés? Entonces, de ahí también, que creo que me voy a anticipar algo que es el tema de lo converso. Lo converso va hacia adentro, es hacia el mundo evolutivo, hacia el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, el nonil, por supuesto, claro, eso se ve generalmente los noniles, como nosotros estamos tan desconectados de la vida espiritual en general, sí, por más que ahora esté de moda, pero una cosa que esté de moda, otra cosa que uno se conecte, son dos cosas distintas. Entonces, a veces esos aspectos uno no los funciona. Yo me doy cuenta que uso mucho direcciones de arco solar, que a los 40 años los noniles tienen un efecto hasta en mi propia vida. Puedo notar bastante. Sí. Cuando vos estás conectado con eso, seguro. Es decir, fíjate que el 40 es un número que ha tenido, no tiene un correlato directo con la astrología, sin embargo, a nivel simbólico, hay muchos, los 40 días, los 40 años. Los 40 días, 40 años, los 40 años el Buda da su primer sermón, los 40 años cuando recibe Mahoma el Corán, los 40 años cuando en la India el Brahmin abandona la vida y se hace sannyasin, o sea, se dedica a la vida espiritual justamente. Es decir, los 40 años de Moisés también reciben los 40 días de ayuno, todo. Y vos decís, ¿cómo no hay un correlato astrológico? Claro. Eso. En realidad está, pero está en este aspecto tan chiquito que nadie no lo ve. ¿Entiendes? Y también el septil, claro. Es un número tan poderoso. El 7, todos tenemos ciclo de 7 y digamos, lo repetimos y el aspecto que porque es un aspecto que es 51,25. Sí, es que como que para la razón es difícil. Sí. Incluso divide un círculo en 7, así nomás está complicado. Divídelo en 4 en 8, es muy fácil, ¿no? Claro. Bueno, creo que es esto. Ves que eso habla de la cuadratura de nuestro del círculo, como lo buscaban los antiguos, la cuadratura que escribimos nosotros. Ese es el tema. Y el quintil es un aspecto justamente tenemos, ese es el más conocido, es el más conocido, ¿no? Porque es el de la estrella de 5 puntas. Y es el aspecto que generalmente se ven en las personas muy creativas, ya sea en el sentido... Puede ser constructivo o destructivo, pero es creativo. Claro, porque como dice Li Chin en el Hexagrama 1, dice, lo creativo es constructivo a la parte de destructivo. Uno tiene para remodelar una casa, primero que hace, la destruís. Hitler tenía, por ejemplo, un montón muchos quintiles. ¿Viste? Y Mozart también, ¿viste? Sí, Mozart también. Lo que pasa es que lo que uno ve ahí es que hay una cierta amoralidad, es una energía, depende de la conciencia de la persona cómo la usa. Ese es el tema. Claro, no dice nada sobre la moral y la ética. No dice nada. Ese es el interesante. El libro muy interesante que yo tengo tuyo es el del Enneagrama del Héroe Solar, ¿no? Entonces es creo que una obra
maestra tuya, donde de alguna forma esos temas importantes tuyos pudiste proyectar sobre estos personajes. Claro. Y te digo, yo soy de Suiza, soy de Zúrich en los años 80, que me hizo tan fuerte impulso en mi cambio de dirección profesional. A lo mejor fueron también los pensamientos de Jung, por un lado, y después lo de Gurdjieff. Claro. Sí, digamos, eran dos grandes maestros. Dos grandes maestros, en los años 80. Hoy día están también presentes, pero creo que para muchos de nosotros que estuvimos en una fase de búsqueda, fueron personajes que nos dieron un impulso importante. Cuéntanos algo de Gurdjieff. Ajá, ¿qué querés que te cuente? El impacto que hizo sobre tu vida. Bueno, yo empecé a leer a Gurdjieff, era muy niño, tendría unos 15, 16 años. Oh, ya te despertó del sueño. Como si me hubieran pegado decimos un tortazo en Argentina, un golpe de madrazo, de puño, madrazo dicen aquí, bueno, que me dejó viendo las estrellitas. Yo digo, bueno, pero ¿qué sentido? Claro, uno se empieza a preguntar por el sentido de la vida, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención después, cuando empecé a estudiar astrología, también era cuánta base astrológica tenía Gurdjieff que no manifestaba. ¿Por qué no lo manifestaba? Ese era el tema, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuánta conexión había? Es decir, creo que también había un prejuicio de época, como le pasó a mismo que son de la misma época de Jung. Claro. Y por más que era gente que estaba que convencer a los científicos y en eso se le fue todo. Sí. Claro. Sí. Entonces tenían que ocultarlo, incluso creo que solamente en fragmentos. Algunas veces dice, habla como de astrología como caracterología. Se hace un experimento que tira un bastón y de acuerdo a las reacciones de las personas dice, eso es astrología. Sí. Creo que es la única vez que lo menciona. Pero después toda la estructura, incluso, ¿de dónde saqué justamente el tema del héroe solar? Que ahí es donde aparece Jung, ¿no? ¿Cómo se conjuga? Cuando Gurdjieff da ese rayo de la creación y la cantidad de leyes, fíjate que se empieza a multiplicar, sale la ley de 3 y la ley de 7, que es la astrología tradicional, las 3 fuerzas y los 7 planetas. Sí. Se empiezan a multiplicar y cuando llega digamos, al nivel de la Tierra estamos bajo 48 leyes, ¿no? Sí. Okay. Recién, los planetas son 24 y que dice el hombre número 7, el hombre más elevado, es el que está solamente bajo 12 leyes. Más coincidencia con el zodíaco imposible, claro. Que esa es la idea del Adán Kadmon o el Gaio Marte, el hombre cósmico, ¿sí? Que se muestra en la astrología. Que, bueno, a veces un profesor de yoga nos podría entender cuando ponen esa postura que está el Aries con la cabeza juntándose con los pies de Piscis sacando todo vuelta. Si eso es el camino de la evolución, vamos a tener que trabajar mucho porque lograr esa postura es casi imposible. Pero bueno, ahí está. Y él hablaba digamos, que había un rayo de creación como una fuerza que la humanidad cumplió un papel, que era en realidad desarrollar la luna, ¿sí? Nosotros pensábamos que la luna era más vieja. Resulta que al final, cuando supuestamente trajeron, voy a sacar las teorías conspiracionistas que el hombre nunca llegó a la luna, pero supuestamente cuando las piedras que trajeron a la luna comprobaron de que era más joven la luna. Okay. Entonces que la humanidad cumplía ese papel, entonces uno era alimento de la luna, o sea, alimentaba a la luna nada más, o sea, lo alimentaba con el sufrimiento negativo, o sea, las emociones negativas, pero tenías la posibilidad de la octava lateral del sol. Claro. Que sí, claro. De ahí esa idea de la octava lateral del sol, juntándola con el héroe solar que toma Jung, de ahí sale el tema de la dirección de la C60. Pues yo dije, bueno, a ver, ¿cómo? Eso está bien. Claro. Tú rectificaste la carta de Gurdjieff, porque yo he visto varias cartas de Gurdjieff, casi con ninguna me convenció, y la que hiciste tú es la que más me convence. Había 3 fechas. Sí, y 3 fechas. Había incluso fechas diferentes, ¿no? Sí. Entonces era difícil con el tema de elegir. Yo dije, bueno, esta era la que cuando la levanté dije, esta es la que me parece más, voy a probar a ver. Y me ayudó a ajustarla,
porque fue impresionante la coincidencia. Claro, yo me di cuenta en ese momento que él conocía esta técnica, porque yo me basé primero en Bennett. Bennett escribió que él fue a tratar de recorrer los lugares donde estuvo Gurdjieff y se hablaba del enneagrama como una técnica predictiva, ¿sí? El enneagrama como técnica predictiva, que es lo que traté de reconstruir. No es que yo lo desarrolle, traté de reconstruir. Dije, bueno, esto va por acá, a ver cómo viene. Y dije, bueno, y si Gurdjieff, que se manejaba tan claramente, viste que tiene cambios muy particulares en su vida, de un día para otro cambia una cosa. Dije, bueno, de los 53 a los 60 se dedicó a escribir. Justamente el periodo saturnino, donde él tenía, después del accidente, que quedó postrado, no hacía otra cosa que escribía y compuso la música. Sí. Hay una conexión de Saturno, una línea interna con Mercurio, se dedicó a escribir. Cuando llegó a los 60 paró y no escribió nunca más. y ahí a los 60, que puede ser el Sol o Urano, la gente creía que estaba loco. Urano. Es más, Ospech dijo, se volvió loco, está loco, está sifilítico, dijo. Y no, y ahí es cuando empieza a reconstruir todo, y a los 66, el periodo de Neptuno, él ya no tenía enseñanza rígida, enseñaba hacía los brindis para los idiotas, es decir, todo con bien Neptuno, y enseñaba por la presencia, y era un tipo de lo más afable, hacían comilonas, picnics y todo el mundo la pasaba bien, y cuando tiene el otro accidente de coche, poco antes de morir, no es que se encerró como el sector, al contrario, ahí largaba todo, y en poco tiempo era ascendente Piscis. Era ascendente Tauro con la luna en Piscis. Sí. La luna en Piscis, sí. Y bueno, él lo buscaba despertar contra la luna del sueño, ¿no? Sí. Entonces,